Amigos, muy buenas tardes, feliz viernes, bienvenidos a Noticias 7, emisión central. Mucha información para compartir el día de hoy con ustedes. Ha sucedido algunos aspectos en el ámbito nacional y también internacional, incluidas las tendencias y los deportes, así que aquí iniciamos. Bienvenidos. En una operación transnacional de inteligencia ha sido capturado alias Lobo Menor, pieza clave en la estructura criminal de los Lobos. El detenido es señalado como uno de los autores intelectuales del magnicidio de Fernando Villavicencio. Su localización en territorio mexicano fue posible gracias a la cooperación entre la Interpol y las unidades de élite de la Policía del Ecuador. Con esta captura, la justicia ecuatoriana cierra el cerco sobre los responsables del atentado que conmocionó al país en el año 2023. Iniciando de inmediato los trámites de extradición para que responda ante los tribunales nacionales. Tras meses de seguimiento y de inteligencia conjunta, el peligroso cabecilla fue ubicado en un sector exclusivo de Medellín. Se le atribuye el control de las rutas estratégicas del narcotráfico y la ejecución de múltiples actos violentos que mantenían en vilo a zonas de la frontera. Salió hacia Colombia, donde al igual que otros delincuentes que han sido detenidos, tenía una identidad falsa. También tiene unas cirugías que se ha hecho un poco para borrar un poco su identidad. Luego de eso, él quería salir para México, donde él iba a permanecer allá, al cuidado de los carteles, me imagino yo. Y en coordinación con las autoridades se logró que desde México, desde el aeropuerto de México, sea enviado nuevamente a Colombia y de Colombia sea enviado acá a Ecuador. Es un trabajo aproximadamente que empezó hace 2 meses atrás. Policía Nacional ya tenía más de 8 o 10 días trabajando en Colombia y por eso se pudo realizar esta operación. Será trasladado a la cárcel del Encuentro, donde nadie le va a permitir salir por más de que quieran ayudarlos ahí en el sistema de justicia. Él está por homicidio, narcotráfico, extorsión y hoy por evasión a la justicia también. Y en este mismo tema, el ministro del Interior se pronunció a través de la cuenta de X. Decía, otro pez gordo cae. Lobo Menor, cabecilla de los Lobos y uno de los criminales más buscados del continente. Él también señalaba que en el año 2022 obtuvo la prelibertad en Ecuador y evadió la supervisión penitenciaria antes de huir hacia Colombia y posteriormente a México. Y también la autoridad dice, implacable el trabajo de la Policía Nacional del Ecuador y el Centro Nacional de Inteligencia. Escóndanse donde se escondan, los encontraremos y atraparemos. Y el ministro del Interior, John Reinberg, brindó nuevos resultados del toque de queda en las 4 provincias de la costa. Según el funcionario de Estado, el horario de restricción queda corto en ciertas ocasiones para combatir a los grupos de delincuencia organizada. Operaciones que continuaron por parte de Policía Nacional en la provincia de Los Ríos en estos momentos acaban de neutralizar, dar de baja a 6 delincuentes, 6 peligrosos criminales en la provincia. En un enfrentamiento que se dio, quedaron 6 delincuentes abatidos y 2 que están heridos y detenidos. En estos momentos continúan las operaciones en la zona, estamos atrás de otros objetivos y es parte de las operaciones que estamos realizando en las diferentes provincias. Y para continuar hablando de temas de seguridad, vamos a dar paso hacia exteriores, donde nuestro compañero Iván Casamen se encuentra para ampliar la información acerca de todo lo relacionado a través del trabajo del bloque de seguridad. Así que Iván, muy buenas tardes, cuéntanos por favor. Hola, ¿qué tal, Sofía? Amigos televidentes, 13:04. En este caso nos vamos a referir a un tema en específico, pues un video se hizo viral en enero de este año cuando delincuentes se subieron a un bus de transporte público, se hicieron pasar como pasajeros y uno de ellos llevaba una mascota. En cuestión de segundos sacan a relucir armas blancas, armas de fuego y con el perro de raza pitbull comienzan a intimidar, una nueva modalidad de la delincuencia para robar. Y en este caso a esta unidad de transporte público que viajaba por la avenida Simón Bolívar,
Le quitan a los pasajeros lo que son bolsas, maletas, mochilas, carteras, relojes, pulseras, cadenas, celulares, básicamente celulares en este sentido, y cuando ya terminan este tipo de acción le obligan al conductor a entregar también dinero producto del trabajo del día, porque esto ocurrió en horas de la noche, cerca de las 20 horas, y en este caso se olvidan un arma de fuego, lo que fue fundamental para que agentes de la brigada anticriminal logren seguir la pista de estos delincuentes que, según la Policía Nacional, pertenecerían al grupo delictivo organizado Los Lobos. Hay que recordar, según el jefe de la brigada anticriminal, unidad que fue encargada de esta desarticulación, señaló que también en el año 2025, es decir, el año anterior, fueron detenidas 5 personas, entre ellas cabecilla de esta misma agrupación, pero quedó vigente un brazo armado que seguía operando, y en este caso el cabecilla está sentenciado a 22 años de cárcel y a pagar 800 salarios básicos unificados como una compensación para las víctimas afectadas, y los otros 3 a 10 años de privación de libertad. Es decir, esta es una banda que en este momento se podría decir que está desarticulada en su totalidad, pues ahora alias Chicho era el líder de esta organización, que habría perpetrado algunos robos no solo en buses de servicio urbano, sino también de interparroquial e intercantonal. En este caso hablamos que también habrían sido afectados buses de transporte de la cooperativa de Mejía, así como Carlos Brito, y el modus operandi, utilizar esta mascota, el pitbull, para poder amedrentar, intimidar a las personas para que entreguen los objetos de valor. Fueron detenidos de estas 3 personas, un arma decomisada. La policía ha señalado que el animal, en este caso la mascota, el perro de raza pitbull, no fue encontrado en el allanamiento realizado en el sector de Quitumbe, sur de la capital de los ecuatorianos. Esto es lo que podemos contarles, amigos televidentes. Sofi, con más información, una buena jornada. Una buena jornada también para ti, feliz viernes. Qué buenas noticias nos han dado el día de hoy con la captura de estos delincuentes. Y nosotros vamos a continuar con más información, amigos, y les contamos que el operativo Emporio, ejecutado en 3 provincias, fueron detenidos 11 personas, entre ellas un policía en servicio activo. Los uniformados desarticularon una presunta red de lavado de activos relacionada con alias Fito y también Junior Roldán. En un contundente golpe a las economías criminales, agentes de la policía durante el toque de queda ejecutaron el operativo Emporio Presidiario, que desarticuló una presunta estructura ligada a los choneros y dedicada al lavado de activos, que habría movilizado más de 1.700 millones de dólares a través del sistema financiero ecuatoriano. Es la compañía La Factoría quien ha venido siendo investigada gracias al trabajo que ha realizado Policía Nacional y la UAFE. Según las investigaciones, la supuesta organización delictiva implicada en lavado de activos estaba liderada por un ciudadano estadounidense, quien con su círculo familiar utilizó a sus empresas dedicadas a transporte, alimentación, producción, seguridad privada, entre otras, para blanquear dinero. Liderada por el ciudadano Villagrán Freire Richard. En los seguimientos identificaron transferencias vinculadas a una empresa relacionada con la cónyuge de Adolfo Macías Villamar, alias Fito, quien se encuentra prófuga de la justicia, procesada en el caso Blanqueo Fito por lavado de activos. También se encuentra el círculo familiar de Ashel Roldán, quien fue sentenciado dentro del caso denominado Blanqueo Roldán y quien viene a ser también familiar de alias Junior. Las unidades policiales realizaron 13 allanamientos en Guayas, Los Ríos y Pichincha, que dejaron 11 detenidos, entre ellos un oficial de la policía en servicio activo. Esto es un golpe dirigido a la estructura de los choneros, quien es básicamente quien está detrás de todos estos movimientos económicos, y hoy viene a ser uno de los golpes más grandes que se ha dado en el país en temas de economías criminales. Como evidencias decomisaron teléfonos celulares, equipos informáticos, vehículos y tarjetas bancarias. Iván Casamen, Noticias 7. El presidente de la República, Daniel Noboa, este 20 de marzo en una entrevista radial se refirió a varios temas, entre ellos el detalle del acuerdo comercial provisional con los Estados Unidos y la posible candidatura de su madre a la alcaldía de Guayaquil, además de la construcción de una nueva cárcel cerca al Centro de Privación de Libertad del Encuentro.
Lo he mencionado ya algunas veces. Uno de los temas tratados por el presidente Daniel Noboa en la entrevista radial de este 20 de marzo fue la situación carcelaria de nuestro país. Allí señaló que al momento de los 160.000 aprehendidos, 8.000 casos fueron judicializados. Estamos construyendo una cárcel para 15.000 personas cerca de la cárcel del Encuentro. Tenemos cárceles que no se les dio el mantenimiento adecuado en las últimas décadas y ya tienen que ser pues cerradas porque simplemente ya no tienen arreglo, como es la cárcel de Machala. Muchos de esos PPLs irán a la cárcel de Santa Elena. Homicidios del Oro. Hay una pelea pues de bandas entre el Sao Box y los Lobos y ya se está reduciendo, especialmente las últimas 2 semanas ya se ve una reducción del 30% de homicidios versus lo que venía pasando en este año. Cooperación en seguridad. El Ecuador no puede entregarse a ningún país, puede estar abierto a la cooperación y nosotros como país estamos abiertos a la cooperación en seguridad con los Estados Unidos sin afectar a nuestros otros socios comerciales. Acuerdo comercial Estados Unidos. Inicial que se renegocia en agosto, no es un acuerdo definitivo, entonces se habla en líneas muy generales. Créanme que hace rato hubiesen sido las cosas diferentes con los Estados Unidos, porque yo he protegido los intereses del Ecuador. Es que no ha habido un mega acuerdo todavía, porque seguimos negociando y porque seguimos defendiendo los intereses del Ecuador. Candidatura a alcaldía de Guayaquil. ¿Su madre le va a aceptar ser candidata a alcalde de Guayaquil? No lo sé, la mayoría de los días sí, igual tiene sus días que no. Pero esperemos que sí. Corte Constitucional. Y cuando hacen también fallos, como el hecho de adolescentes y a niños de 13 años que puedan cambiar su género y que puedan decidir a qué género cambiarse, pues eso también deberían de poner las caras de ellos en primera plana. Es decir, estos son los que votaron para que esto pase. Alianzas para administración de ciertos hospitales. Y se ha comprado más de 15% más de medicinas que en el año 2025 en los primeros 3 meses. Con relación al sistema de salud, el jefe de Estado mencionó que el abastecimiento de medicamentos a escala nacional es del 72%. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Atención, un brutal choque frontal entre un bus interprovincial y una camioneta deja un saldo desgarrador de 3 personas fallecidas. Esto en la vía Loreto-Coca. El siniestro ocurrió en el sector de la parroquia San José. Redujo a chatarra al vehículo liviano, dejando viajando a las personas que estaban dentro de él. Equipos de rescate trabajan por horas para liberar los cuerpos atrapados entre los fierros retorcidos, mientras el personal de criminalística investiga las causas de esta nueva desgracia vial. Los pasajeros del bus resultaron ilesos, pero el impacto emocional y material en esa provincia de Orellana es total. Y ahora regresamos con temas de la capital. El Comité del Pueblo, esto en el norte de Quito, se evidencia el pésimo estado de la calzada. El municipio ha paralizado algunas obras de frentes viales por el desabastecimiento, dicen, del asfalto. Veamos. Aparentemente es una buena imagen de uno de los barrios más populares del norte de Quito, el Comité del Pueblo. Sin embargo, esta es la realidad que se constata en la avenida principal Juan Molineros. Este hueco que cubre prácticamente mis pies ocasiona inconvenientes a los conductores. Por aquí transitan vehículos livianos y buses urbanos. Quienes conducen deben hacer maniobras para esquivar el hoyo y prevenir daños en los neumáticos de los automotores. Más que todo, miren, es muy grande el hueco. Entonces siempre se dañan los carros. Moradores del sector aseguran que no ha existido una rehabilitación integral de la calzada desde hace mucho tiempo. La otra vez vinieron así mismo a arreglar, pero no arreglaron bien. Otra vez llovió y así se hizo ese hueco. Pero quisiera que todo arregle. Además, temen que el pésimo estado de la vía ocasione siniestros de tránsito. Vienen carros volando y eso, en cualquier momento va a haber un accidente. Por lo menos las motos, cuando vienen, a veces no se dan cuenta y esquivan. Y eso es un peligro porque se pueden caer. Puede ser un carro y se puede estrellar por acá.
En época lluviosa el deterioro en la calle se agrava, manifiesta otra moradora, y añade que tampoco hay sumideros para dirigir el agua. Porque aquí se inunda la calle. Aquí todo toca estar con las barriendo para poder echar el agua para allá para que no salpique a los locales. En calles aledañas adoquinadas también se observa el adoquín levantado y más baches. Solicitamos un pronunciamiento a la empresa metropolitana de movilidad y obras públicas adscrita a la Secretaría de Movilidad del municipio de Quito, en donde me encuentro específicamente, pero hasta el cierre de esta emisión no obtuvimos respuesta. Lo que les podemos compartir de lo que han dicho las autoridades quiteñas es que se ha reducido del 38% al 18% la rehabilitación en varios frentes viales a lo largo de la capital del Ecuador. Esto debido a la falta de asfalto. Anaís Estrada, Noticias 7. Amigos, el Ministerio de Energía ha descartado crisis en el sector eléctrico y ha puntualizado que el exhorto que hizo el SENAE a las operadoras privadas para usar generadores propios es opcional. El embalse de Mazar registra un ligero descenso, al igual que el centro Coca-Codo-Sinclair, donde hay una disminución en el caudal del río Coca. Según autoridades del sector eléctrico, en parte de la Sierra y Amazonía hay un estiaje normal. La solicitud que formuló el Operador Nacional de Electricidad SENACE a las empresas privadas para encender sus generadores y así autoabastecerse de energía es opcional, puntualizó el Ministerio del Ramo. La titular de esta cartera de Estado, Inés Manzano, señaló en esta misma semana que el sector eléctrico está en capacidad de atender demanda nacional por más de 5.000 megavatios. Que está bien y que gracias a las precauciones que hemos tenido, hemos podido hasta el día de hoy, desde enero hasta el día de hoy, tener el uso de nuestra propia energía. Para que se sepa, nosotros tenemos un parque térmico de 7.700 megavatios. Muchos de ellos están en reposición, en reparación, mantenimiento, etcétera. Pero por ejemplo, al día de hoy, porque todos los días hay un reporte, al día de hoy tenemos 5.390 megavatios disponibles para la demanda de hoy. Por las condiciones del estiaje, pese a las lluvias que se han presentado en la costa especialmente, la cota de Mazar en el complejo hidroeléctrico Paute llegó este viernes a los 2.151 metros sobre el nivel del mar, según datos de SELEC. Es decir, está a escasos 2 metros de su nivel máximo, 2.153 metros sobre el nivel del mar, pese a que semanas atrás hubo exceso de agua en el embalse. Entre tanto, los caudales promedio en la central Coca-Codo-Sinclair en la Amazonía bordean los 290 metros cúbicos por segundo. Sin embargo, el miércoles anterior, el caudal medio de captación en la hidroeléctrica fue de 123 metros cúbicos por segundo. Javier Ceballos, Noticias 7. Momento de la primera pausa comercial, amigos, 13 horas con 18 minutos. Les contaremos los detalles del fallecimiento lamentable de Chuck Norris. Ya volvemos.